Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las neutropenias febriles. Yo soy Jimena Martínez y junto con Rolando Hernández preparamos esta pequeña clase como para aclarar un par de cosas de estos pacientes que en nuestro hospital son bastante frecuentes. Para hablar de la definición, empezando, ¿no? Las neutropenias son un recuento menor a 500.000 milímetros cuadrados o menor a 1.000 neutrófilos con una caída estimada de 500 en las próximas 44 horas. También tenemos las neutropenias profundas, que estas son menores a 100 por milímetro cúbico. Y las neutropenias prolongadas, que son las que estimamos que van a durar más de 7 días o ya están durando más de 7 días. Y como una pequeña aclaración, una neutropenia funcional serían aquellos pacientes que no tienen un recuento de neutrófilos por debajo de 500, pero los neutrófilos que produce su médula, sea la causa que sea, no son funcionales, entonces funcionan como neutropénicos de igual forma. Y aclarando siempre que una neutropenia febril es una urgencia infectológica y no es algo que podamos dejar pasar por alto. Hablando de la etiología de la neutropenia en sí, esta puede verse a enfermedades oncohematológicas, donde las más frecuentes van a ser todas las leucemias agudas y los síndromes mielodisplásicos, o puede ser causada por una quimioterapia mieloablativa, como por ejemplo el cisplatino, el carboplatino, el docetaxel y el metrotrexato, que tanto lo vemos en nuestros pacientes, son como las causas más importantes de neutropenias. Y hablando en sí de la neutropenia febril, son estos pacientes con recuentos de neutrófilos bajos que presentan una fiebre mayor a 38 grados, eh, según las guías. Estas pueden ser de origen bacteriano, que es lo más frecuente, pueden deberse también a infecciones fúngicas y infecciones virales. Y lo más frecuente es que afecten o el aparato gastrointestinal, el respiratorio, la piel y partes blandas o el aparato urinario. Pero también, como son personas con un sistema inmune tan debilitado, lo más probable es que no tengan un foco claro, entonces hay que como que abrir, digamos, el panorama. Las infecciones bacterianas se presentan en un 10 a 50% de los pacientes con tumores sólidos y más del 80% de los pacientes con enfermedades oncohematológicas, pero bacteriemia en sí lo vamos a ver en muy pocos casos registrados. Generalmente no nos dan los cultivos, se ve solamente en el 10 al 15% de los casos de las neutropenias y muy frecuentemente están asociadas a bacilos gram negativos. Hablando un poco más de los focos, las neumonías es el foco más grave y puede verse a un estreptococo neumoniae, una pseudomonas aeruginosa o un Staphylococcus meticilino sensible o meticilino resistente. También el foco abdominal está muy asociado a la mucositis, que se ve mucho en estos pacientes con sus quimioterapias, donde más frecuentemente afecta la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae o algún enterococo, pero también hay que estar atento a la posibilidad de que tenga un anaerobio. Y también es bastante frecuente la infección de piel y partes blandas, sobre todo porque son personas que tienen catéteres de larga duración, entonces es como un foco de entrada bastante fuerte. Ahí tenemos que pensar en un estafiloepidermidis o un Staphylococcus aureus sensible o resistente. Con respecto a las infecciones fúngicas, en estas tenemos que pensar sobre todo en pacientes con neutropenias profundas, prolongadas, que a pesar de tener un tratamiento antibiótico de amplio espectro, persistan febriles o que tengan algún factor de riesgo como el uso de antibióticos o corticoides de manera prolongada, o que tengan un catéter venoso central o estén recibiendo alimentación parenteral. Dentro de los hongos más frecuentes tenemos la cándida, el aspergillus, el fusarium y la Pneumocystis jirovesi, que es bastante es de los hongos que tenemos que pensar, digamos, en los pacientes inmunodeprimidos. Y con respecto a las infecciones virales, estas no son no las encontramos tan frecuentemente, pero de encontrarlas, lo más probable es que afecten el aparato respiratorio, causando infección respiratoria alta o baja, o reactivación de virus que el paciente tenía antes de quedar enfermo, como son todos los virus de la familia, del grupo de los herpes. Para clasificar estos pacientes vamos a tener pacientes de bajo riesgo y pacientes de alto riesgo. Esto va a depender
de la durabilidad del tipo de cáncer que tenga. Los pacientes de bajo riesgo generalmente presentan una neutropenia menor a 7 días. Se ve más que nada en pacientes con tumores sólidos. Estos pacientes al momento de realizar el examen físico van a estar estables hemodinámicamente, no van a tener comorbilidades y generalmente son pacientes que vienen del ambulatorio. O sea, lo vamos a ver más que nada en la guardia y si le llegamos a hacer una escala de más, van a tener más de 21 puntos. Ahora explico lo de la escala, el score de más. Y los pacientes de alto riesgo son aquellos pacientes con neutropenias profundas, prolongadas, sobre todo en los pacientes con neoplasias oncohematológicas, que presentan inestabilidad hemodinámica o alguna comorbilidad, y en pacientes que estaban internados previamente a la fiebre, cualquiera sea la causa de internación previa, y generalmente tienen un score más por debajo de 21 puntos. Para clasificarlos, podemos usar dos tipos de escalas. Tenemos la escala Cisne y el score de más, que en sí el score de más es más sensible pero menos específico, y el score Cisne es más específico y menos sensible. Entonces, lo ideal sería utilizarlo los dos juntos para que sea como más redituable, pero la verdad es que en la práctica no es tan... O sea, usamos más el más y nos quedamos con este. Y también los estudios que hay con respecto a cómo clasificar a los pacientes se hicieron más sobre el score de más. Entonces es como el más fidedigno, digamos, para poder clasificarnos bien a los pacientes de bajo y alto riesgo. Es el score de más, tiene 21 puntos, los cuales están ahí. O sea, podemos clasificar a los pacientes. O sea, dentro de los puntos tenemos pacientes gravemente enfermos o con síntomas leves, ausencia de hipotensión arterial, sin enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tumores sólidos o hematológicos, sin infección fúngica previa, estado ambulatorio previo o no, sin deshidratación y menores a 60 años, y hacemos la suma, y si eso nos da menor a 21 puntos, es un paciente de alto riesgo, y si nos da más de 21 puntos, es un paciente de bajo riesgo. ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes? Bueno, en un principio, pensando en nosotros posicionándonos en la guardia cuando el paciente recién llega al hospital, lo correcto es hacer una anamnesis completa, preguntándole sobre los síntomas asociados, los antecedentes de su enfermedad o no, los antecedentes de infecciones previas. Seguimos por un examen físico completo por aparatos y le vamos a realizar un laboratorio completo, hemocultivos y retrocultivos o urocultivos dependiendo de cada paciente. Se realizan imágenes complementarias en estos pacientes. Inicialmente podemos hacer una placa de tórax y a partir de ahí ir especificando un poco más, y lo más importante es que lo ideal es que el paciente, dentro de las primeras 2 horas desde que llega a la guardia, se inicie la antibiótico-terapia, porque es lo único que demostró reducir la mortalidad en estos pacientes, independientemente del tipo de neutropenia que tengan. Con respecto a la anamnesis, bueno, esto que les decía, preguntar muy bien sobre la aparición de los síntomas, los antecedentes personales patológicos del paciente, medicación habitual, qué tipo de quimioterapia recibió, cuándo fue la última infusión, dónde se hizo, estuvo internado o no estuvo internado, en qué sector del hospital estuvo internado, porque no es lo mismo un paciente que estuvo internado en piso a un paciente que estuvo internado en intermedia o en terapia intensiva. Eso nos va ampliando y nos va redirigiendo la historia del paciente a pensar en los gérmenes más probables que lo estén infectando. Con respecto al examen físico, como les decía, tiene que ser por aparato, hay que estar bastante atentos a la piel y partes blandas, porque hemos tenido pacientes que hicieron una bacteremia a partir de una infección en la uña. Entonces hay que ver manos, pies, salida de catéteres periféricos centrales, heridas quirúrgicas o áreas donde se realizaron biopsias, y si hay alguna región que tenga signo de flebosis, palparla para ver que no esté haciendo colección o no. Con respecto a la cavidad oral, siempre revisar bien, hacer los puntos paranasales, fijarnos que no tengan mucositis o gingivoestomatitis. De la parte pulmonar, el examen pulmonar completo, auscultación, expansión de bases y demás. Abdominal, preguntar por el hábito evacuatorio, a ver si no tiene hepatoesplenomegalia, dolor.
y demás. Y exploración neurológica que nos va a orientar a cómo está el paciente en ese momento, ver cómo está el sensorio, es importante. Esto es una imagen de cómo, o sea, cosas que podrían llegar a tener los pacientes. Con respecto a la mucositis, tenemos de 4 grados. El grado 1 no tiene lesión visible y el paciente puede comer bien. El grado 2 tiene denudación, digamos, de la primera capa de la mucosa. El paciente igual puede comer. En el grado 3 ya hay una úlcera visible y puede estar reducida su ingesta por dolor. Y en el grado 4 son úlceras más profundas que le impiden al paciente comer. Y cómo está la boca nos tendría que hacer pensar cómo está el resto del tracto digestivo, porque si en la boca tenemos esas lesiones, lo más probable es que en el resto del tracto digestivo también existan estas lesiones, y tener mucositis nos predispone a que el paciente haga traslocación bacteriana y genere una sepsis a foco abdominal. Con respecto a los laboratorios, hay que hacer un laboratorio completo con hemograma y fórmula leucocitaria, que esto básicamente nos va a dar el diagnóstico de la neutropenia febril, por más de que ya sospechemos por el tipo de paciente. Hay que hacer bioquímica completa, enzimas hepáticas y función renal para ver que no esté teniendo parámetros de sepsis. Y obviamente hemocultivos por 2 y retrocultivos en el caso de que los pacientes tengan catéteres venosos centrales o un portacad o algo por el estilo. Y después hay que pensar en los cultivos dirigidos a los signos y síntomas. En un paciente que esté con diarrea, tengo que tomarle una muestra para hacer un copro, para hacer una toxina de Clostridium. Un paciente que esté con sintomatología respiratoria y si está, es productiva, lo ideal sería tomar una muestra del esputo y mandarlo a analizar. O incluso en algunos pacientes llegamos a hacerle el panel viral para descartar causas. Con respecto a las imágenes, en un principio siempre ir de menos a más. Una radiografía de tórax nos podría llegar a dar un poco de información, pero siempre hay que tener en cuenta que en los pacientes neutropénicos por ahí se retrasa la aparición de un infiltrado. Entonces no nos quedemos solo con eso, y si vemos un paciente que está gravemente enfermo, acá tenemos la posibilidad de pedir una tomografía sin pasarnos por alto directamente la radiografía y pedir una tomo que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Y en algunos pacientes que no nos quede muy claro y que estén persistentemente febriles y demás, podría llegar a ser útil pedir un PET para ver que tenga focos infecciosos o no, eh, que es algo que se está haciendo ahora y se está viendo, digamos, en las últimas guías de incorporarlo, pero no es algo para hacerlo de rutina, sino que hay que descartar primero con otros métodos de menor costo y más accesibles, pero es una posibilidad. Con respecto a los manejos a estos pacientes, pues, una vez que llegó a la guardia, hicimos el diagnóstico, tenemos que evaluar si el paciente es candidato a hacer un tratamiento ambulatorio o un tratamiento hospitalizado. ¿Cuándo pensamos en un tratamiento ambulatorio? Cuando son pacientes de bajo riesgo, que tengan buena tolerancia a la vía oral, que tengan fácil acceso al sistema de salud, que estén con acompañamiento permanente y que nosotros nos cercioremos que cuando le damos las indicaciones el paciente nos entendió, y obviamente va a tener que volver a ser reevaluado a las 48 horas con un laboratorio y nuevos cultivos para ver eh, cómo va. Y en el caso de que haya dado cultivos positivos en sangre, obviamente hay que llamar al paciente, porque cuando hay bacteremia el paciente tiene que ser tratado de manera endovenosa. Idealmente, entre que se hace el diagnóstico del paciente y lo estadificamos en si es de alto o bajo riesgo, ya debería recibir la primera dosis de antibiótico. Y según la guía de la Sociedad de Infectología de Argentina, lo ideal es que el paciente permanezca en observación por lo menos las primeras 48 horas para que nosotros veamos cómo se comporta la infección en ese paciente, y una vez que vemos que el paciente está estable, que está con buena tolerancia a la vía oral y ya recibió las primeras dosis de antibióticos, podemos mandarle a la casa con antibiótico-terapia por vía oral con pautas de alarma. Y en estos casos, idealmente iría con ciprofloxacina y con amoxicilina ácido clavulánico, con esas dosis. O en el caso de los pacientes que son alérgicos a las penicilinas, ir con ciprofloxacina o levofloxacina más clindamicina.
Siempre teniendo en cuenta que los gérmenes más frecuentes son los bacilos gram negativos y los cocos positivos, hay que cubrir esos dos grupos de gérmenes. eh, y con respecto al manejo hospitalario, vamos a manejar de manera hospitalaria y con tratamiento endovenoso a los pacientes que sean neutropénicos de alto riesgo, que tengan persistencia de la fiebre, que tengan deterioro clínico o inestabilidad hemodinámica y que tengan intolerancia a la vía oral o por cuestiones sociales que vos veas que no va a estar acompañado, que no te comprenden las indicaciones o que tenga historial de un germen resistente en sus internaciones previas. Siempre pensando en antibiótico terapia de amplio espectro con actividad bactericida y en un principio podríamos llegar a pensarlo en una monoterapia, pero eso siempre va a ser reevaluando al paciente. Empezamos siempre con un beta-lactámico con espectro antiseudomónico, como el cefepime o la piperacilina tazobactam, y a partir de ahí podemos ir escalando. Lo importante, o sea, es importante remarcar que por más de que es importante realizar hemocultivos, nunca el hemocultivo te tiene que atrasar el inicio de la antibiótico terapia, porque es lo único, el hemocultivo no le va a salvar la vida al paciente, el antibiótico sí. Es importante documentar qué tipo de infección tiene, pero como la tasa de rescate de gérmenes es tan baja, hay que priorizar siempre lo que le va a salvar la vida, digamos. Y cuando sospechamos infecciones por microorganismos resistentes, como por ejemplo pacientes que hayan tenido tratamiento antibiótico previo, que ya estuvieran internados antes de realizar la fiebre, o que tuvieron internaciones prolongadas, o estuvieron internados en cuidados críticos, hay que empezar la antibiótico-terapia de manera combinada, con un beta-lactámico o un carbapenémico, dependiendo de si haya tenido resistencias o no en sus rescates previos, y un aminoglucósido, que en este caso generalmente usamos o piperacilina tazobactam o imipenem o meropenem más amicacina. ¿Cuándo la vancomicina? Que también siempre es una duda que solemos tener. ¿A qué pacientes decidimos ponerle vancomicina y por qué? Siempre y cuando sospechemos una infección de piel o partes blandas, que eso lo vemos al momento de hacer el examen físico, si un paciente tiene neumonía bilateral o tiene hemocultivos positivos para cocos gram positivos, o estén colonizados por un SAMR, o el lugar donde esté internado el paciente tenga presencia de altas tasas de infección por cocos gram positivos o esté inestable hemodinámicamente. Generalmente se inicia vancomicina con dosis de carga y después de mantenimiento, o podríamos usar también daptomicina o linezolid, teniendo en cuenta que si nuestro foco es respiratorio, lo mejor es usar linezolid porque la daptomicina es inactivada por el surfactante a nivel pulmonar y la vancomicina no tiene tanta penetrancia en el pulmonar como lo tiene el linezolid. Entonces siempre hay que ver qué paciente tenemos, básicamente. ¿Qué duración debería tener el tratamiento? Esto es relativo, siempre nos vamos a fijar en el paciente, qué rescate tiene o qué comorbilidades tiene, pero si un paciente está febril y tiene un recuento de neutrófilos arriba de 500, si tenemos al menos más de 7 días de tratamiento desde el cultivo positivo, podríamos llegar a suspender el tratamiento. O en los pacientes que la fiebre cede en los primeros 3 días del tratamiento empírico eh, y cumplió con las semanas de antibiótico, podríamos llegar, o sea, cumplió con más de 14 días de antibiótico intravenoso, podríamos llegar a pensar en pasarle antibiótico terapia vía oral, pero siempre teniendo en cuenta el paciente que tenemos enfrente y qué tipo de germen rescató o no en los cultivos que le realizamos. Esto, bueno, ¿qué pensar si el paciente, o sea, si ya pasó más de 3 días de antibiótico de amplio espectro y continúa persistentemente febril? Bueno, tenemos que pensar en que, primero que nada, ver si no es el antibiótico que nos estamos quedando cortos, si tiene alguna otra infección sobreagregada que no tenía en el momento de que iniciamos la antibiótico terapia, o que tenga trombosis, o que sea una infección viral o fúngica invasiva. Eso nos podría llegar a hacer que la fiebre dure
más de 3 días posterior al inicio del tratamiento antibiótico. Y en ese caso tenemos que pensar en iniciar un tratamiento empírico antifúngico, sobre todo en pacientes inestables, donde tenemos que cubrir básicamente los gérmenes, los hongos más frecuentes, que son la cándida, el aspergillus y no, el fusarium. Y generalmente se inicia con anfotericina B, es, digamos, el antifúngico que más utilizamos, pero hay que tener cuidado, digamos, genera bastante desajuste hidroelectrolítico, entonces hay que estar constantemente cuidando el ionograma de estos pacientes. Y en el caso de que sospechemos candidemia, la nidolofungina es, digamos, de lo que más utilizamos. Y este es básicamente un algoritmo de qué hacer desde que el paciente ingresa a la guardia y nosotros asumimos que tiene una neutropenia febril, como para hacer un resumen general, bueno, en una primera instancia el examen físico y la anamnesis, realizarle los cultivos y demás y asegurarnos que el paciente tenga un acceso venoso periférico para iniciarle la antibiótico terapia. Eso es dentro de los primeros 15 minutos de que el paciente ingresa, digamos, a nuestro centro y posterior a eso evaluar si el paciente tiene o no criterios de sepsis. Si tiene criterios de sepsis, no hay duda, tiene que empezar a continuar con el tratamiento endovenoso y tiene que quedarse internado. Y si no, hay que ver si el paciente tiene una neutropenia de bajo riesgo o de alto riesgo. En el caso de que tenga de bajo riesgo, podríamos evaluar el manejo ambulatorio y en el caso de que sea de alto riesgo, tiene que realizar tratamiento antibiótico por vía endovenosa y quedarse internado. Pero desde que ingresa el paciente hasta que nosotros tomamos todas las decisiones, no puede pasar más de 2 horas eh, como general para poder salvarle la vida, básicamente. Es la bibliografía que utilizamos y listo. Gracias.